A los 78 años, Christopher Guest, actor, director, guionista y una de las figuras más singulares del cine estadounidense, decidió romper un silencio que había mantenido durante décadas. Su nombre siempre ha estado asociado al ingenio, la sátira fina y la capacidad de observar la condición humana desde un prisma irónico pero profundamente empático. Sin embargo, detrás de su humor característico existía una historia nunca contada. Una historia que vinculaba directamente a uno de sus colegas más cercanos en la industria del entretenimiento, Rob Reiner. Para muchos, la relación entre Christopher Guest y Rob Reiner era simplemente la de dos amigos creativos que coincidieron en momentos cruciales de sus carreras. Ambos participaron en uno de los experimentos cinematográficos más influyentes del siglo XX, This is Spinal Tap, 1984. Una película que, en su momento, parecía un simple documental satírico sobre una banda ficticia de rock, pero que con los años se transformó en un fenómeno cultural. Guest interpretaba al legendario guitarrista Nigel Tufnel, mientras que Reiner no solo dirigía la película, sino que también actuaba como el documentalista ficticio Marty DiBergi. El proyecto, fresco, irreverente y adelantado a su tiempo, consolidó a ambos como pioneros de un estilo narrativo que hoy es imitado en comedia, televisión y cine. Sin embargo, lo que el público nunca supo, hasta este momento, es que el proceso creativo no fue tan lineal, ni tan armonioso, ni tan predecible como se veía desde fuera. Guest, durante décadas, escogió guardar silencio. No por miedo ni por conflicto directo, sino por respeto a los ciclos profesionales, por la necesidad de que el tiempo madurara ciertas experiencias y también por su personalidad reservada. Él siempre fue alguien que dejaba que su obra hablara por él. El ruido mediático nunca fue su terreno. Su voz se escuchaba en la pantalla, no en entrevistas escandalosas ni en declaraciones polémicas. Pero ahora, a los 78 años, la perspectiva cambia. A esa edad, la memoria adquiere un matiz diferente. Los silencios pesan. Las historias pendientes reclaman un espacio. Y así, Christopher Guest decidió finalmente abrir las puertas de un capítulo de su vida profesional y personal que llevaba demasiado tiempo guardado. En sus palabras, todo empezó con una admiración genuina. Guest siempre vio a Rob Reiner como un director visionario, un hombre con la capacidad de transformar escenas simples en momentos cargados de humanidad. Reiner era, ante todo, un narrador nato, proveniente de una familia marcada por la creatividad. Su padre, Carl Reiner, fue una de las figuras más importantes de la comedia estadounidense. Rob parecía destinado a dejar una huella profunda en Hollywood, y Christopher lo sabía desde el primer día. Guest relató que la primera vez que vio trabajar a Reiner en un set fue como presenciar la calma en medio del caos. Mientras los técnicos corrían, los actores improvisaban y los productores supervisaban. Reiner mantenía una claridad sorprendente, una mezcla de firmeza y serenidad que inspiraba confianza. Era un capitán conduciendo un barco a través de aguas turbulentas, pero siempre con humor y calidez humana. Ese carisma fue precisamente lo que permitió que This is Spinal Tap existiera. Reiner no dudó en dar libertad creativa a Guest y a sus compañeros Michael McKean y Harry Shearer. Sabía que la improvisación era el corazón de la película. Sabía que lo impredecible era, en realidad, el combustible narrativo que necesitaban. Y a Guest, con el tiempo, reconocería que pocas veces había trabajado con un director tan capaz de dar libertad sin perder el control del proyecto. Pero detrás de esa armonía, existía una tensión creativa silenciosa. Christopher confesó que, aunque él y Reiner compartían un sentido del humor muy particular, sus aproximaciones creativas diferían en aspectos esenciales. Reiner era más emocional, más directo, más centrado en el impacto inmediato de las escenas. Guest, por otro lado, prefería el subtexto, el detalle minúsculo, la observación silenciosa que solo se revela con el tiempo. Durante décadas, Guest guardó para sí la sensación de que This is Spinal Tap no fue solo una película, fue un campo de batalla creativo, aunque nunca declarado abiertamente. Y a los 78 años, finalmente se dio permiso para mencionarlo, no como crítica, sino como parte esencial de su testimonio. Robert tenía una energía volcánica, dijo Guest. Su entusiasmo era contagioso, pero también podía ser abrumador. Él sabía exactamente lo que quería. Yo también.
Eso crea momentos hermosos y a veces momentos difíciles. Nunca hubo confrontaciones agresivas, ni discusiones públicas, ni episodios que pudieran calificarse de escándalo. Lo que sí hubo, según Guest, fue una tensión natural entre dos artistas fuertes, inteligentes y profundamente comprometidos con su visión. Una tensión que, vista desde lejos, parece casi inevitable. Lo que pocos imaginaban era que el éxito fenomenal de This is Spinal Tap también generó interrogantes internos que Christopher cargó durante años. No eran celos ni resentimientos, sino preguntas profundas sobre la autoría creativa, sobre la manera en que la historia del cine atribuye méritos, sobre cómo las narrativas mediáticas simplifican procesos complejos. Durante décadas, el mundo vio la película como la obra maestra de Rob Reiner. Y aunque Wes nunca negó el talento del director, el tiempo le permitió admitir algo que nunca se había permitido decir en voz alta. Todos pusimos partes esenciales de nuestras vidas en ese proyecto. Rob dirigió sí, pero también fue una criatura creada entre los cuatro. No era solo su visión, también era la mía. Con 78 años, Guest ya no siente la obligación de suavizar la verdad, tampoco busca polémica. Simplemente quiere equilibrar la balanza histórica. Su testimonio no está cargado de reproches, sino de matices. Y esos matices, durante muchos años, habían sido ignorados. ¿Por qué, entonces, esperó tanto para hablar? Su respuesta es reveladora. Porque él nunca fue una persona que disfrutara exponiendo conflictos. Para Christopher Guest, hablar de Rob Reiner antes de tiempo habría significado abrir una conversación para la cual ninguno de los dos estaba preparado. Quizá también habría dado pie a interpretaciones sensacionalistas, algo que él siempre detestó. El silencio, en su caso, fue una forma de respeto. Respeto hacia su carrera, hacia la relación profesional que los unió, hacia la película que marcó la vida de ambos, pero también hacia su propia privacidad. A los 78 años, sin embargo, ese silencio comenzó a sentirse injusto consigo mismo. Había legado la hora de contar su versión. No para reescribir la historia, sino para completarla. Testimonio dejó claro que su relación con Rob Reiner siempre estuvo marcada por una mezcla fascinante de respeto, admiración, diferencia creativa y silencios prolongados. Aunque para el público la relación entre Christopher Guest y Rob Reiner siempre fue sinónimo de camaradería, ingenio y éxito compartido, la verdad que Guest decidió revelar a sus 78 años es mucho más compleja, humana y profundamente matizada. Ambas figuras, dos titanes de la comedia inteligente y la improvisación cinematográfica, vivieron durante décadas una dinámica profesional marcada tanto por el respeto mutuo como por una serie de tensiones que nunca llegaron a hacerse públicas. Christopher Guest comienza su relato explicando algo que pocos fuera de la industria parecen comprender. Cuando dos creadores excepcionales trabajan juntos, la creatividad no siempre fluye como una melodía armoniosa. A veces es una batalla. A veces es un choque, y otras veces es un baile tenso donde cada uno intenta mantener su visión sin pisar la del otro. En This is Spinal Tap, esa dinámica se manifestó desde los primeros días de rodaje. La película era un experimento arriesgado, no había un guión tradicional, sino estructuras abiertas que requerían que los actores improvisaran casi todo. Reiner como director creía que debía dejar que la cámara capturara la magia del momento. Guest, en cambio, sostenía que incluso la improvisación necesitaba una brújula emocional, una estructura invisible que diera coherencia al caos. Rob confiaba muchísimo en la espontaneidad, contó Guest. Yo confiaba en la observación. La diferencia parecía mínima, pero en un set lleno de músicos ficticios, amplificadores al máximo y diálogos delirantes, esa diferencia podía definir el tono completo de la película. Christopher recuerda por primera vez un episodio que hasta ahora había permanecido oculto. Fue durante una de las escenas más complicadas del rodaje, aquella en la que la banda intenta orientarse en un laberinto de pasillos para llegar al escenario. Para Reiner, la escena debía ser completamente caótica, improvisada y absurda hasta el extremo. Para Guest, el humor debía surgir del realismo, de la calma aparente de los personajes frente a un problema absurdo. La discrepancia terminó derivando en una discusión silenciosa pero intensa.
Nunca hubo gritos, pero sí miradas tensas, largas pausas y un ambiente en el set que los demás actores recordaron como extrañamente espeso. Fue la única vez, según confesó Guest, en la que consideró abandonar el proyecto por un día completo. Sentí que no me escuchaba, dijo Guest, y creo que él sintió exactamente lo mismo conmigo. A pesar de la tensión, terminaron encontrando un punto medio, una escena que parecía improvisada, pero estaba sostenida por un ritmo cuidadosamente construido. Ese equilibrio fue, irónicamente, lo que convirtió el momento en uno de los fragmentos más icónicos de la película. Uno de los puntos más dolorosos de la confesión de Guest fue el reconocimiento de que durante años sintió que muchas de sus contribuciones no fueron suficientemente valoradas por el público ni por la crítica. No porque Reiner se apropiara del mérito, sino porque el relato mediático tendía a simplificar la historia. La gente habla del genio de Rob, que es real, dijo Guest, pero pocas veces hablan del trabajo que hicimos Michael, Harry y yo. Este tipo de películas no existen sin ese tipo de colaboración. A lo largo de los años, la cultura popular instaló la idea de que This is Spinal Tap era, por encima de todo, una obra de Rob Reiner. Guest aceptó esa narrativa en silencio, pero ahora, con la perspectiva de los años, admite que fue difícil verla consolidarse sin poder corregirla. A los 78 años, ya sin necesidad de proteger sensibilidades ni alimentar mitologías, Guest se permite decir lo que siempre pensó. La película era una criatura de 4 cabezas, no de una sola. Tras el éxito de Spinal Tap, las carreras de ambos tomaron rumbos diferentes. Reiner saltó a la dirección de grandes clásicos como Stand By Me, When Harry Met Sally y A Few Good Men. Guest, en cambio, comenzó su propio camino como maestro del mockumentary con obras como Waiting for Guffman y Best in Show. Lo que nadie sabía es que, tras el rodaje, su relación se enfrió. No por conflictos explícitos, sino por la acumulación silenciosa de tensiones creativas no resueltas. Guest admite que ambos se necesitaban menos conforme crecían como artistas. Él quería historias más pequeñas, íntimas, casi documentales. Reiner perseguía proyectos más grandes, más ambiciosos, más comerciales. La distancia se volvió natural. Rob y yo nunca peleamos, explicó Guest. Simplemente tomamos caminos diferentes, pero había cosas que nunca dijimos. Esas cosas nunca dichas son precisamente las que hoy, con casi 8 décadas de vida, Christopher decide finalmente expresar. A pesar de las diferencias, Guest nunca perdió la admiración por Reiner. De hecho, buena parte de su testimonio está atravesado por el reconocimiento de la humanidad profunda del director. Rob era capaz de hacer que todos se sintieran seguros en el set. Tenía una calidez que muy pocas personas pueden mantener bajo presión. Pero había algo más, un sentimiento que Christopher nunca admitió públicamente hasta ahora. Una cierta tristeza por no haber podido mantener una amistad más cercana. Con el tiempo, sus caminos se distanciaron tanto que pasaban años sin verse. La industria, los proyectos personales, la vida familiar, todo contribuyó al alejamiento. Y aunque nunca hubo una ruptura formal, sí existió una separación emocional de ello. A Guest con la sensación de que faltaba algo por resolver. Guest reconoce que su silencio fue, durante mucho tiempo, una forma de huida. Evitó hablar porque sabía que cualquier declaración suya sería interpretada como una crítica o un ajuste de cuentas. No quería convertirse en un titular, no quería ser parte del ruido mediático. Pero ahora, con más de medio siglo de trayectoria y una lucidez tranquila que solo lega con la edad, decidió que era hora de recuperar su propia voz. Mucho tiempo pensé que calar era más sencillo, dijo. Pero uno se da cuenta con los años de que lo no dicho pesa más que lo dicho. Su testimonio no es una acusación ni una queja, ni una necesidad de protagonismo tardío. Es simplemente una verdad emocional que por fin encuentra su espacio. La confesión de Guest en este segundo capítulo deja claro que la relación con Rob Reiner siempre fue más profunda, más contradictoria y más humana de lo que el público imaginaba. Cuando Christopher Guest decidió romper su silencio a los 78 años, muchos imaginaron que sus revelaciones sobre Rob Reiner serían polémicas, escandalosas o cargadas de resentimiento. Guest no habla desde el enojo, sino desde la serenidad que solo se adquiere tras una vida dedicada al arte y a la observación del comportamiento humano. Sus palabras no buscan destruir, sino comprender. No pretende corregir la historia, sino completarla.
Y lo que emerge de su relato es un retrato extremadamente íntimo de dos creadores que se necesitaron, se influyeron, se distanciaron y, finalmente, se comprendieron desde la lejanía. Christopher comienza su reflexión admitiendo que, durante muchos años, interpretó la distancia entre él y Rainer como un símbolo de incompatibilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendió que aquella separación no fue producto del conflicto, sino del crecimiento individual. Rob y yo no dejamos de hablarnos, explico. Simplemente comenzamos a hablar con nosotros mismos sobre cosas distintas. Guest reconoce que cada uno tomó un sendero artístico completamente diferente. Rainer se inclinó hacia historias emotivas, universales marcadas por una sensibilidad que conectó con millones de espectadores. Él se sumergió en mundos más pequeños, más excéntricos, más improvisados, donde lo absurdo se mezcla con la fragilidad emocional. Esa divergencia creativa, vista desde la madurez, ya no le produce dolor, le produce orgullo. Orgullo por haber caminado sin mirar atrás. Orgullo por haber construido su propio lenguaje cinematográfico. Orgullo por haber inspirado generaciones de directores de comedia. Una de las confesiones más inesperadas de Christopher es que, a pesar de la distancia, siempre supo que Rob Reiner lo respetaba. No porque Rainer se lo dijera abiertamente. Ninguno de los dos era particularmente expresivo en esos temas, sino porque la industria entera percibía esa admiración silenciosa. En palabra de Guest, Rob no era alguien que repartiera elogios fácilmente, pero siempre encontré señales de respeto en los lugares más pequeños. Una mirada, un comentario al pasar, un gesto hacia mi trabajo. Ese respeto mutuo, aunque nunca articulado, funcionó como un puente invisible entre ambos. Incluso cuando pasaban años sin verse, siempre existía la certeza de que, si el momento lo requería, podían volver a colaborar sin perder la química. Por primera vez, Christopher admite algo que nunca había dicho. Durante mucho tiempo lamento no haber mantenido una comunicación más cercana con Rainer. No por nostalgia, sino porque sentía que ambos podían haber creado muchas más obras juntos. Creo que podríamos haber construido una filmografía paralela, dijo Guest. No idéntica, pero sí complementaria. Este arrepentimiento no está cargado de dolor, sino de una constatación propia de la tercera edad. La vida no siempre ofrece segundas oportunidades, y las amistades creativas son vulnerables a los silencios prolongados. Guest también reconoce que, en ocasiones, dejó que su timidez y su inclinación hacia la introspección actuaran como barreras. A diferencia de Rainer, extrovertido, cálido, siempre accesible, Christopher era un observador silencioso, alguien que prefería expresarse a través del trabajo antes que con palabras. Rob parecía hecho para ser visto, dijo. Yo, en cambio, siempre preferí estar entre bastidores. Esa diferencia de temperamentos, que alguna vez funcionó maravillosamente en el set, también los alejó fuera de él. Guest revela que el motivo principal por el que rompió su silencio no fue sanar heridas antiguas ni ajustar cuentas pendientes. Lo hizo porque, a sus 78 años, sintió la necesidad de dejar un registro emocional completo de su vida, no solo su carrera, sino también sus emociones. Durante décadas, había permitido que la narrativa pública sobre su relación con Rainer, sobre Spinal Tap, sobre la autoría, se desarrollara sin su intervención. Ahora, en la última etapa de su vida, comprendió que guardar silencio ya no lo protegía, lo invisibilizaba. Hay un momento en el que uno empieza a preguntarse qué dejará atrás, dijo. Ese legado no es únicamente cinematográfico, también es humano. Guest quiere que se sepa que su relación con Rob Reiner no fue una fábula perfecta ni un drama oculto. Fue un vínculo complejo, lleno de matices, altibajos y silencios. Fue real, fue imperfecto, fue profundamente significativo. La visión final sobre Rob Reiner. A pesar de los desencuentros creativos y las expectativas no cumplidas, Christopher Guest declara algo contundente. Rob siempre será uno de los pilares de mi vida profesional. Para él, Reiner no es solo el director de Spinal Tap, ni el hombre carismático que conquistó Hollywood con una serie de clásicos inolvidables. Es también un amigo silencioso, un compañero de ruta, un adversario creativo en el mayor sentido de la palabra, y una influencia que de hojuelas permanentes en su manera de hacer cine. Guest admite que, si hoy volviera a encontrarse con Rob frente a frente,
No hablarían de desacuerdos ni de diferencias, hablarían de los momentos en que se rieron hasta las lágrimas, de las improvisaciones delirantes, de las decisiones arriesgadas que dieron vida a una de las comedias más influyentes de todos los tiempos. Lo que queda al final no son las tensiones, sino la gratitud, dijo Guest. Gratitud por haber coincidido con alguien tan brillante. Christopher Guest demuestra que romper el silencio no siempre significa revelar escándalos, también puede significar abrir el corazón. Su testimonio no intenta cambiar la historia del cine, sino ampliarla desde un ángulo íntimo, humano y profundamente honesto. A los 78 años, su mensaje es claro: los silencios pesan. Las verdades incompletas exigen ser contadas, y la vida creativa, como cualquier relación, está hecha de luces y sombras que, vistas desde la distancia, adquieren un sentido inesperado. La historia que Christopher Guest decidió revelar en esta etapa tardía de su vida no es simplemente una anécdota de Hollywood, ni una confesión motivada por la nostalgia o la necesidad de captar atención mediática. Es un acto profundamente humano, el deseo de cerrar capítulos, de ajustar cuentas consigo mismo, de entender cómo las piezas dispersas del pasado terminan encajando en un relato coherente cuando la madurez nos obliga a mirar atrás con honestidad. A los 78 años, Guest no habla con prisa, sus palabras no tienen la urgencia del escándalo, sino la serenidad de quien ha aprendido a valorar los silencios tanto como las declaraciones. Y es precisamente desde ese silencio transformado en reflejo donde surge su verdad sobre Rob Reiner. Una verdad llena de matices, de recuerdos compartidos, de tensiones no resueltas, de admiración profunda y de una distancia que nunca fue ruptura, sino evolución. Christopher Guest sabe que el público siempre vio a Rob Reiner como el motor creativo de This is Spinal Tap, el director carismático e ingenioso que convirtió una sátira aparentemente absurda en una joya cultural. Pero la historia que Guest cuenta ahora añade una capa que llevaba demasiado tiempo oculta. Aquella película no fue solamente una genialidad de Reiner. Fue el resultado del encuentro singular entre cuatro mentes brillantes que compartieron más que un rodaje. Compartieron intuiciones, miradas, miedos, inseguridades, creatividad improvisada y una complicidad que no necesitaba palabras. Durante décadas, Guest aceptó que la narrativa mediática simplificara ese proceso. Aceptó que su aporte quedara diluido en la memoria colectiva. Aceptó que la industria, como siempre, privilegie una cara visible, un nombre central, una figura que representa al resto. Pero en su interior quedó un eco, el eco de lo no dicho, de lo incompleto, de la historia contada solo a medias. Hoy, al romper su silencio, no busca corregir el pasado, sino ampliarlo. Aporta una perspectiva que dignifica su propio trabajo, que honra a sus compañeros y que revela que, detrás de cada clásico cinematográfico, hay una constelación de emociones complejas. Christopher Guest no habla desde el resentimiento, no hay amargura en sus palabras. Lo que sí hay, y se siente en cada frase, es una mezcla conmovedora de gratitud y melancolía. Gratitud por haber vivido una experiencia creativa irrepetible. Melancolía por la distancia que el tiempo impuso y que ninguna de las dos partes intentó revertir. En sus reflexiones más íntimas, Guest confiesa que muchas veces deseó volver a trabajar con Reiner, no porque la industria lo exigiera, sino porque sabía que juntos poseían una química creativa que pocas duplas en Hollywood han logrado alcanzar. Pero las vidas cambian, los caminos se bifurcan y la madurez trae consigo nuevas prioridades. Reiner eligió la emoción como brújula narrativa. Guest eligió la sátira costumbrista como herramienta de observación social. Ese simple hecho bastó para que sus sendas se alejaran sin necesidad de un conflicto. Lo hermoso en el relato de Guest es cómo, a pesar de los silencios prolongados, deja claro que nunca hubo una ruptura emocional. Reiner siempre fue, en su mente, una figura esencial en su desarrollo como artista, un aliado creativo que provocó lo mejor de él, un director que supo ver su talento cuando aún no tenía forma definida, un amigo cuya presencia marcó un antes y un después en su carrera. Ese reconocimiento tardío nos deja una enseñanza profunda. Los vínculos importantes nunca desaparecen, simplemente cambian de forma, y a veces hablar de ellos con franqueza requiere la distancia de toda una vida. Christopher Guest, en su testimonio final, nos invita a mirar las relaciones humanas con mayor compasión.
nos recuerda que incluso los genios tienen dudas, que incluso las amistades más fuertes pueden debilitarse sin romperse, que incluso los silencios más largos pueden contener afectos intactos. En sus últimas palabras, las que resumen todo su relato, queda clara una verdad luminosa. Drop Fu es y será parte de mi historia. Sin él, yo no sería el creador que soy. Tras escuchar esta confesión, uno entiende que el verdadero significado de romper el silencio no es desenterrar heridas, sino liberar verdades que necesitan ser dichas para completar la memoria emocional de una vida. Si esta historia deja emocionado, deja revelado una faceta desconocida de Christopher Guest o deja permitido ver con nuevos ojos la relación entre dos gigantes del cine, te invito a formar parte de esta comunidad donde cada video es una ventana abierta al mundo íntimo y humano de las celebridades. Aquí no solo contamos hechos, contamos vidas. Contamos los silencios, las confesiones tardías, los matices que las cámaras no captan, los recuerdos que solo emergen cuando uno se atreve a mirar atrás. Suscríbete al canal para no perderte nuestras investigaciones, relatos exclusivos y análisis cinematográficos profundos. Del like al video si esta historia te inspiró o te hizo reflexionar. Comenta, ¿qué piensas de la revelación de Christopher Guest? ¿Crees que la industria recuerda justamente a sus creadores? Activa la campanita. Solo así recibirás notificaciones de nuestras próximas historias, entrevistas y crónicas inéditas. Tu apoyo, cada comentario, cada suscripción, cada like, es lo que nos permite seguir creciendo, seguir investigando y seguir honrando las historias que merecen ser contadas con sensibilidad, rigor y pasión. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar y gracias por ser parte de esta comunidad donde el cine, la memoria y la emoción se encuentran.